Bueno, buenas tardes. Esta es la clase que vamos a dar la profesora Romina Ramírez y María Fernanda Domínguez. La clase es sobre la Iglesia Popular de la época de 1966 a 1976. Tienen compartidos en el Dropbox de la cátedra. Para esta clase son un libro de Rubén Drí, que es de las dos iglesias, el capítulo 5, otro libro de Balance del Pueblo, el capítulo 3, un texto de José Pablo Martín, de Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, un texto de la profesora Romina Ramírez, también sobre el movimiento, que es un acercamiento al discurso de la violencia, publicado en la revista de Aporías, otro texto de la profesora Inés Areco y otros autores sobre la Biblia latinoamericana como símbolo de la Iglesia posconciliar, también publicado en la revista de Aporías, y un texto de Lucas Lanusse que se llama El Cristo Revolucionario. Textos ustedes los tienen compartidos y es con lo que vamos a basar esta clase, entre otros encíclicas y otros documentos de esta época. Así que le doy la palabra a la profesora Romina Ramírez y comenzamos con la clase. Bueno, hola a todos y a todas. La clase de hoy, como les decía María Fernanda, tiene fundamentalmente como base arrancar con el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y el contexto de posibilidad de este movimiento. Para eso nosotras empezamos a pensar un contexto general, o sea, en esta presentación, este es el contexto específico, ya más o menos lo conocen. En el 59 la Revolución Cubana, del 62 al 73 la Guerra de Vietnam, en el 68 el Mayo francés, y todo esto atravesado por la Guerra Fría, pero bueno, a pesar de todas estas cuestiones que ustedes ya conocen por haber estudiado historia, la Iglesia Católica también se hace eco de todos estos cambios, estas modificaciones y este contexto tan álgido, y empieza también a presentar cambios dentro de su estructura interna. Esto se puede evidenciar a partir de 1958, cuando asume Juan XXIII, que es quien sucede a Pío XII. Pío XII era un papa que era considerado erudito, entonces era muy difícil sucederlo, y entonces los responsables del Vaticano de aquel entonces deciden elegir a alguien que estuviese entrado en años como para ganar tiempo para esta sucesión. Entonces así lo eligen a Juan XXIII. ¿Qué pasa? Este sacerdote que tenía, este obispo que tenía cara de bueno, que parecía que era una persona entrada en años, realiza una convocatoria al Concilio Vaticano II. Y esto fue un cambio muy brusco dentro de la estructura de la Iglesia Católica. El Concilio Vaticano II se desarrolla entre el 62 y el 65, y lo llevan adelante dos papas, como vamos a ver más adelante, porque Juan XXIII, como era una persona adulta mayor, fallece y lo sucede Pablo VI. Este concilio dura tanto justamente porque tiene que revisar casi toda la historia de la Iglesia Católica, y va a terminar finalmente en el 65, pero el papado de Pablo VI se extiende hasta el 78. Después lo sucede Juan Pablo I, que es el papa que tiene menos duración en la historia, porque su papado dura 33 días, y después el muy conocido papa viajero, Juan Pablo II.
Todo este proceso se conoce como radicalización de la Iglesia Católica. La Iglesia busca insertarse en el contexto social, político y cultural de la época, y no mantenerse alejada del contexto como venía hasta ese momento. Para eso, lo que tiene que suceder es armar cambios dentro de su interior, y este concilio fue justamente en respuesta a esos cambios que se venían produciendo en distintos puntos donde la Iglesia Católica tiene muchos feligreses. Un objetivo de este concilio fue relacionarse con los problemas reales de las personas, y a este proceso se lo denominó radicalización. La radicalización de la Iglesia Católica es un proceso en el cual se producen cambios de raíz, como lo indica su nombre, y en donde la institución se abre a otras instituciones y empieza a interesarse en los problemas del pueblo. Como les decía, este es el Concilio Vaticano II, y antes hubo otro concilio que fue el Concilio Vaticano I, que duró un año, en donde se proclama la infalibilidad del Papa, en donde se inician algunas reformas doctrinales que tienen más que nada que ver con las críticas al racionalismo, al liberalismo económico y al materialismo histórico fundamentalmente, pero este concilio debió ser suspendido producto de la guerra franco-prusiana, y no se terminan de incorporar las adaptaciones a la vida cotidiana que modificarían el vínculo entre los representantes de la Iglesia Católica y el pueblo. Este último ítem es tomado por el Concilio Vaticano II, cuyo objetivo fundamental es ayornar a la Iglesia Católica, teniendo como diagnóstico que la Iglesia sufre una profunda separación entre lo que es la vida cotidiana, pero también los problemas sociales, políticos y económicos, y que no estaba tomando la debida nota de las injusticias sociales que existían, y que tampoco estaba dando cuenta de la forma de relacionarse entre el Papa y las personas, porque había un fuerte cuestionamiento a la figura del Papa Rey. Esta apertura hace que la Iglesia Católica pueda entrar en diálogo con otras religiones e iniciar un proceso de apertura, como les decía antes, que se denomina en la literatura de la sociología histórica de la religión como ayornamiento. La Iglesia se acomoda, ¿sí?, al contexto social, político y económico de la época para adaptarse e intentar modificar ese contexto que el diagnóstico decía que era un contexto injusto. Pero volviendo al Concilio Vaticano II, del que en realidad nunca nos fuimos, en este concilio se arman tres tipos de documentos. Los primeros son las constituciones pastorales, que son 4. Las constituciones pastorales son normas que rigen la vida de todos los creyentes, y son normas que marcan el rumbo, digamos, son las directrices fundamentales. Este concilio tiene 4 constituciones pastorales. Después están los decretos, que también son normas, pero que tienen relevancia más que nada dentro de la doctrina de la Iglesia Católica, y aunque tienen una trascendencia menor que las constituciones, tratan sobre cuestiones que son aplicables a las actividades de la Iglesia Católica, y tienen un gran valor teológico. Y después, finalmente, están las declaraciones conciliares, ¿sí?, que son manifiestos sobre temas puntuales que la Iglesia considera que vale la pena pronunciarse.
Entonces, tenemos estas 4 constituciones pastorales que ya las vamos a analizar, tenemos 8 decretos que hablan sobre la misión de la Iglesia, sobre el apostolado laico, sobre el ministerio pastoral de los obispos, sobre la formación sacerdotal, sobre la renovación religiosa, entre otras cuestiones, y 3 declaraciones conciliares. Esto es muy interesante porque estas declaraciones hablan sobre la libertad religiosa, sobre la educación cristiana de la juventud y sobre la relación de la Iglesia con otras religiones no cristianas. Pero vayamos de nuevo a las constituciones pastorales. La más importante para nosotros es Gaudium et Spes, o Gozos y Esperanzas, que es de diciembre de 1965. Esta constitución pastoral es la puesta en marcha de ese ayornamiento impulsado por Juan XXIII, aunque lo promulga Pablo VI. Y trata fundamentalmente sobre la situación de las personas en el mundo moderno, sobre los cambios que viven en el mundo moderno, y también analiza cómo se vive en sociedad y cuál debería ser el rol de la Iglesia en el mundo actual. Y finalmente, trabaja también cuestiones que tienen que ver y se expide sobre el matrimonio, sobre cómo debería ser el matrimonio, sobre la política, sobre temas económicos y fundamentalmente prioriza el tema de la cuestión que tiene que ver con el armado de un proyecto para vivir en el mundo moderno. Después tenemos la segunda constitución pastoral que nos interesa remarcar, que es la palabra de Dios. Se redacta un mes después del inicio del Concilio Vaticano II y analiza cómo debería estudiarse y con qué parámetros debería estudiarse el Evangelio y cómo debería practicarse. Después tenemos la tercera constitución pastoral, que es Lumen Gentium, que es de noviembre de 1965, y que lo que establece son organismos colegiados como para que la cúpula de la Iglesia Católica y la jerarquía de la Iglesia Católica pueda comunicarse con los creyentes de una manera más directa. En esta encíclica se le habla al pueblo de Dios y también se les habla a los laicos. Y después, finalmente, que es una de las más importantes por toda la impronta que tuvo para la vida cotidiana de quienes asisten a misa, está la encíclica del Sagrado Concilio, en donde la Constitución Pastoral del Sagrado Concilio, en donde la liturgia se reorganiza y se permite hablar en la misa, se le permite al cura decir misa en lenguas modernas y ya no solamente en latín. Y en muchas ocasiones también se permite que el cura dé la misa de frente y no de espaldas, ¿sí? Estos son cambios que se perciben, ¿sí?, de una manera muy directa en la población católica fundamentalmente. Después tenemos las cartas encíclicas, que son un documento, son cartas que le envía el Papa a determinada comunidad, pero que tienen un valor universal, y que sirven para varias cuestiones. Entre ellas, disparar el interés de alguna congregación que no era devota como se esperaba, sirve para condenar errores, para enseñar algún tema moral o doctrinal. Como les decía recién, estas encíclicas tienen carácter universal, es decir, que se envían a una comunidad, pero sirven para todos los y las cristianas, y tratan sobre diferentes temas: ecología, política, cultura, salud. De hecho, la Pastoral de la Salud, quienes van a trabajar con algún tema que se refiera a cuestiones de salud, trabaja con varias cartas enviadas directamente por Juan Pablo II por diferentes cuestiones: adicciones, salud mental, cáncer,
y todas las cuestiones. Y están dirigidas en general al pueblo que profesa la religión católica, pero también a hombres y mujeres que se consideran de buena voluntad. Nosotros vamos a trabajar 3, Mater Magistra, que es una encíclica que pone en relieve la cuestión social, que denuncia las injusticias y que señala fundamentalmente la necesidad de que las personas participen civilmente para denunciar esas injusticias, y denuncia que un pueblo se imponga sobre otro. Esto es muy importante por el contexto en el que esta encíclica se escribe, y también plantea que existe la necesidad de que las asociaciones privadas persigan el bien común. Esto es una cuestión muy interesante porque se le habla también a las asociaciones privadas para que busquen una sociedad más justa. En esta encíclica se cuestiona cómo está distribuido el ingreso, se cuestiona fundamentalmente los bajos salarios, y se plantea que los trabajadores tienen que ser escuchados al momento de tomar decisiones sobre el trabajo y el proceso productivo. Y también esta encíclica, por eso la traemos, por todo lo que nombramos anteriormente, pero también por esto que vamos a nombrar ahora, lo que marca es que la posesión de tierras es un derecho humano y que todos los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a una porción de tierra necesaria para vivir. Y entonces se insta a los estados a que busquen el modo de que los y las trabajadoras y los pobres puedan acceder a un lugar y a un espacio para vivir. La idea que es transversal a esta encíclica es que el trabajador debe obtener lo que le corresponde y que se invita muy fuertemente al Estado a que generen también planes para que haya un desarrollo agrícola, porque del desarrollo agrícola también depende también a través del desarrollo agrícola y dando tierras para que las personas puedan trabajarlas, puede también tenderse a una situación de mayor equidad a futuro. Eso es lo que plantea la encíclica. Después tenemos Pacem in Terris, que es Paz en la Tierra, que es del 63, que esta encíclica es muy interesante y que suele ser bastante famosa, porque plantea que dentro del marxismo hay buenos elementos que son merecedores de aprobación. Es una encíclica que no condena a quienes profesan otras fes que no fuesen la católica, y los aceptan tanto en cuanto estas personas demuestren tener una vida recta. En esta encíclica también se incentiva a los laicos a que participen en la vida de la iglesia y que colaboran con los sacerdotes y los obispos para transformar el mundo. Y finalmente, la encíclica para nosotros más importante de 1967 es la Popularum Progressio, en donde se denuncia abiertamente el desequilibrio entre países ricos y pobres, se critica muy fuertemente al capitalismo y al neocolonialismo, se llama a los jóvenes a que ocupen un lugar en donde pueda haber una transformación del mundo y que se involucren. Se pide que se emprenda una lucha contra el racismo, y hay un planteo que es muy interesante, que es el que llama a los pueblos a que sean artífices de su propio destino. Entonces, para esta encíclica la solidaridad es entendida como un deber, porque es el punto necesario para trascender al liberalismo. Y también esta encíclica plantea que hay que pensar más allá del nacionalismo, porque pensar solamente desde una perspectiva nacional genera muchos obstáculos para lograr la equidad, y plantea finalmente que el trabajo comunitario es el único medio para luchar contra el hambre.
Y en ese sentido lo que plantea es que se arme un fondo para luchar contra la pobreza. A partir de todas estas cuestiones que estuvimos trabajando y presentando, vamos al contexto latinoamericano, y para eso seleccionamos para trabajar con ustedes el Manifiesto de los 18 Obispos de América Latina, que en 1967 adhieren desde América Latina, desde Brasil, fundamentalmente con el obispo Gerald Cámara, adhieren a Popularum Progressio, a todos los puntos que se tratan en Popularum Progressio, y dicen una cuestión que es muy interesante, que es que el socialismo está más cerca del evangelio que el capitalismo, y que América Latina es el continente que más necesita, ¿sí?, de los cambios y de la equidad, porque es el continente que más está sufriendo. Es la porción del mundo, América en general y América Latina en particular, está sufriendo mucho por diferentes cuestiones, pero América Latina lo que sufre más que nada es la desigualdad. Y denuncia fundamentalmente que los países del tercer mundo son víctimas de explotación y que América Latina es un lugar en donde no puede haber paz porque no hay justicia, y en ese sentido, este documento lo que plantea es que el sacerdote tiene un rol que es liberar al pueblo de toda servidumbre, porque no se puede servir a Dios y al dinero. Este manifiesto de los 18 obispos tiene varios pasajes destacados, entre ellos, bueno, de compartir la tierra, solicitar el reparto de la propiedad, y hay una frase que con María Fernanda nos gusta mucho, que es la siguiente, que es que el verdadero socialismo es el cristianismo integralmente vivido en el justo reparto de los bienes y la igualdad fraternal de todos. Y esta encíclica en general, yo les decía que las cartas encíclicas, perdón, este manifiesto, que toma mucho de las cartas encíclicas, me confundí por una cuestión interesante, y es que decíamos que en las encíclicas que hablábamos, en Popularum Progressio y Mater Magistra, decíamos que en el marxismo había componentes interesantes. Este manifiesto lo que hace es tomar, ¿sí?, esas ideas y ponerlas justamente en el centro de la escena, dando cuenta de que el verdadero socialismo está expresado en el Evangelio. Ustedes, si leen el texto de Inés Areco y los compañeros, van a ver cómo ellos, para analizar la Biblia, justamente toman todas las cuestiones del contexto de América Latina. Y este manifiesto, como las encíclicas anteriores, que no les hablaban solamente a las personas católicas, también les habla a la población en general. Entonces, de ahí venía esta especie de mezcolanza para presentar, pero que no era mezcolanza, sino fue tratar de ir uniendo. Ahora, entonces, en este contexto, surge el denominado Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, que les va a presentar la profesora María Fernanda. Bueno, gracias, Romy. En este contexto que habló la profesora Romina, imagínense que ya desde 1965 empezaron a surgir experiencias de reuniones de grupos de estudios, o de consulta, o de convivencia, de trabajo, en todas las diócesis argentinas. Eran instancias que estaban pensadas con planes pastorales o con planes de catequesis, pero que les sirven a lo que después se denominó el movimiento para, o sea, el movimiento apareció en el momento en que estas formas de organización dentro de la iglesia ya existían y tenían un crecimiento exponencial. Entonces, José Martín va a decir que hay como una línea de continuidad entre estas formas de asociación del clero que le precedieron al movimiento y el movimiento en sí. Con lo que quiero decir con esto es que el movimiento no generó formas nuevas, digamos, de asociación, sino que las heredó
de todo este contexto que se fue preparando y que ya explicó la profesora Romina. Entonces, para hablar puntualmente del movimiento, el movimiento fue una agrupación que reflexionó sobre la realidad de su época, o sobre su tiempo, pero que además intentó un paso más, intentó tomarla, esta realidad. ¿Cómo lo hizo? De una manera muy particular, tratando de elevar la conciencia de los oprimidos, o del pueblo, digamos, oprimido, elevar la conciencia para que ellos mismos puedan encontrar las herramientas para su propia transformación de esa realidad con la que se encontraban. Entonces, por primera vez en la Iglesia, lo que se intenta no es cristianizar, o no es, no es cristianizar esas realidades, sino lo que se intenta es entenderlas y fermentarlas para que esa realidad se modifique. No intentaban fomentar una nueva cristianidad, o una nueva cristiandad, sino la liberación de esas realidades opresoras. Entonces se propusieron trabajar junto a los pobres, o vivir lo que ellos vivían. Y este manifiesto, si querés pasar a la segunda filmina, Romy, a la que le sigue, este manifiesto le sirvió de fermento también dentro del propio movimiento. Entonces, a fines de 1967, el obispo de Goya recibió el manifiesto de los 18 obispos y le pidió a Miguel Ramondetti que lo traduzca y que lo difunda entre conocidos, digamos, entre los sacerdotes que estaban vinculados con esa diócesis. Entonces Ramondetti, Ricciardelli y Lanzón difundieron por correo a todos sus conocidos, a todos sus sacerdotes conocidos, y promovieron la idea de hacer una adhesión una adhesión pública a este mensaje. Las adhesiones empezaron a llegar rápidamente, primero recibieron 270, después a los pocos meses se fueron sumando más, se transformaron en 320, después en 400, y casi todos lo que proponían era un encuentro, un encuentro para donde debatir estas ideas que se manifestaban en este manifiesto. No proponían en un principio general el movimiento que después se conoció, sino lo que intentaban era debatir estas ideas, ¿no? Ver de qué manera se podía transformar la realidad con la que se encontraban. Entonces, en principio lo que hacían, el movimiento se propuso encuentros nacionales, fueron 6 en principio, hay un 7º encuentro del que ya voy a hablar un poco más adelante, pero la idea era intervenir en la realidad a partir de no principios establecidos por la teología, sino análisis de la realidad concretas, con acciones concretas que ellos pudieran hacer y visibilizarlas, tanto en la prensa como en las distintas zonas o en las distintas diócesis en donde ellos tenían intervención. Una cosa importante a destacar es que no todos los sacerdotes que pertenecían a las diócesis formaron parte del movimiento, sino que solamente los que adhirieron, digamos, son algunos, pero bueno, que surgieron también de estas formas de organización. Entonces, para seguir con la presentación, la dinámica del funcionamiento del movimiento era a través de estos encuentros nacionales y encuentros regionales que preparaban estos encuentros nacionales, y la forma de comunicación fue a través de una revista que publicaron ellos mismos, que se llamó Enlace, que generó 92 documentos consensuados en 28 números que sacaron, que no era una revista que se distribuyera para el público en general, sino que era a través de los mismos integrantes del movimiento, para ir conociendo las distintas realidades de las distintas zonas, que en principio se agruparon en 6 zonas, y a partir del 62 se ampliaron a 8 zonas. La actividad del movimiento no era meramente declarativa, sino que formaban grupos que decidían las formas de acción pastoral concretas, y decidían también modos de vida acordes a las ideas que manifestaban. Muchos, o casi todos los integrantes del movimiento, lo que empezaron a hacer es, bueno,
si tenían que analizar las realidades de los oprimidos, lo que hicieron fue ir a vivir a las villas con ellos, o ir a trabajar a las fábricas con ellos, y vivir la realidad de primera mano para poder entender esas realidades y poder ayudar desde las bases, desde una forma concreta. Entonces, bueno, este grupo rápidamente fue tomando estado público, no tenían un nombre, la prensa los empezó a denominar curas del tercer mundo, y ellos tomaron esto que estaba ya circulando en la prensa y se autodenominaron Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Ese fue el nombre que adoptaron. En cuanto a la violencia, bueno, todos los escritos que empezaron a postular una postura frente a la violencia, tienen que ver con que ya la realidad o el contexto, digamos, de la época, empezaba a hablar de que estaba claro de que había surgimiento de movimientos que estaban actuando en defensa del pueblo, en defensa, digamos, de los más débiles. Esta época es cuando se empezaron a surgir verdaderas organizaciones que incorporaban la lucha armada, por ejemplo, por los contextos violentos con los cuales se empezaban a encontrar. Y al movimiento lo que le interesaba era que no se condenaran estas agrupaciones, siempre y cuando fuera en defensa legítima del pueblo. Entonces empezaron a sacar un montón de escritos, como por ejemplo la carta enviada a la CELAM, donde se solicitaba que se considerara el problema de la violencia en América Latina, y se evite por todos los medios equiparar o confundir la violencia injusta de los opresores, que sostiene un nefasto sistema capitalista, con la justa violencia de los oprimidos, quienes se ven obligados a recurrir a ella para lograr su liberación. El movimiento siempre aclaró que no intentaron con estas palabras convertirse en abanderados de la violencia indiscriminada, sino que lo que resaltaban era la posibilidad de las comunidades de rebelarse contra el agresor, ¿no? Entonces, para ir a las publicaciones de enlace que los sacerdotes habían generado, imagínense que no existe un balance, no existe una cuenta bancaria, no hay un registro de cómo se sostenía el movimiento, sino que lo hacían a través de fondos propios, cada vez que tenían un encuentro nacional o que tenían que asistir las estadías o los viáticos para poder asistir a esos encuentros, salían de fondos propios, de su propio trabajo en las fábricas o los trabajos en los que ellos se habían involucrado con los sectores populares, surgía de un aporte propio, pero lograron comprar un mimeógrafo a través de distintas donaciones personales y de algunas donaciones que tuvieron, lograron comprar un mimeógrafo desde el cual generaron esta publicación de enlace. Y si bien los medios de comunicación se hacían eco de las acciones que hacía el movimiento, ellos produjeron su propia publicación para estar conectados con la realidad nacional de las distintas partes del país. Entonces, la publicación periódica tuvo primer director, que fue Carbone, luego lo siguió Ramondetti. La revista fue una circular interna, como ya les dije, que sirvió justamente de enlace entre los distintos sacerdotes que adherían al movimiento. No existe una lista de quienes pertenecían al movimiento. Así había listas esporádicas regionales, pero no existía una adhesión formal, digamos, al movimiento. Y la importancia de esta revista radicó en que mantuvo conectados e informados a todos los integrantes que adherían a él. En las revistas hay descripciones de situaciones socioeconómicas, políticas, culturales de diferentes regiones del país, y además permitió la socialización de los encuentros que se llevaban a cabo. Quien quiera encarar una investigación, tenemos el material como para que puedan agarrar estos escritos publicados en la revista, así que bueno, ahí hay un principio de investigación para quien quiera tomar este tema. Esta revista fue el medio para la reflexión lógica, porque como ya les indicaba, además de la acción práctica que había una reflexión teórica muy fuerte, que se basaba en estos 3 puntos, que se pueden resumir en 3 puntos
que era promover el proceso de liberación, el servicio al pobre y la construcción del reino de Dios. Entonces, para ir a los encuentros puntualmente, o a la cronología de los encuentros, se realiza un primer encuentro en 1968 en Córdoba, donde ahí se determina la fundación del movimiento con la participación de 21 sacerdotes de 13 diócesis. Se nombra a Ramondetti como secretario general. La conformación del movimiento era que había un secretario general y había 3 o 4 miembros que integraban un secretariado general, y después había delegados por distintas regiones del país que actuaban de enlace con el resto de los sacerdotes. No existía una jerarquía, sino que lo que hacían era coordinar distintas actividades en este formato, y se llega a una primera conclusión en este primer encuentro, que es que Argentina es un país desigual y que está expuesto a una violencia estructural. Se fijaron unos objetivos del movimiento, que era comprometerse con esta realidad para poder transformarla, impulsando acciones que la modificaran. En un segundo encuentro, que ocurre en 1969, en Colonia, Carolla, en Córdoba, se hace un diagnóstico de que la liberación está cerca, de que había que prepararse para un cambio de estructuras políticas, sociales y culturales. Hay una identificación clara con el todo, y la opción por el pueblo pobre y oprimido es bastante clara, ¿no? Hay un rechazo puntual al sistema capitalista. En un tercer encuentro, que ocurre en 1970 en Santa Fe, se trabajó la violencia, el tema de adherir como a un proceso revolucionario, de la opción por un socialismo, e impulsar la figura de lo que ellos van a llamar el hombre nuevo. El hombre nuevo era una concepción que existía en el movimiento, que el hombre no debía darse a sus semejantes, debía optar por el compartir, por el compartir, por estar en armonía, digamos, con la comunidad de la que era parte. Siguiendo entonces con los encuentros, el cuarto encuentro se produce en 1971, en Carlos Paz, Córdoba. Acá hay críticas muy duras a la dictadura por intentar mantener el poder, y se empieza a generar, digamos, un rechazo popular. Denuncian que hay un fracaso de la Revolución Argentina, y hay una opción mayoritaria del movimiento por el peronismo. No hay que perder de vista acá que hay un sector que es, digamos, hay dos sectores claros. Hay unos que optan por el peronismo y otros que siguen apoyando el marxismo. Hay discusiones, hay diálogos al interior del movimiento que hacen que se empiecen a marcar estas dos posturas. Y entonces, bueno, se empieza a optar por la opción que ellos creen más conveniente, que es la que acompaña al pueblo, que es la opción por el peronismo. Y en un quinto encuentro, en 1972, que se produce en Córdoba, ya hay una toma de posición muy fuerte frente a la realidad del país, y se plantea redimir al ser humano de la opresión, porque el Evangelio no avala la inequidad, y reafirman lo que habían hecho en el primer encuentro, que es el texto de las coincidencias básicas. Reafirman, digamos, su opción, digamos, por liberar al pueblo de esta opresión. Un sexto encuentro que se produce en 1972 en San Antonio de Redondo. Hay debates internos muy fuertes en torno a la adhesión o no al peronismo, y hay enfrentamientos por cuestiones ya partidarias, ¿no? Por la opción política que deciden apoyar.
En 1973, ya para pasar a la otra filmina, se produce esta crisis, renuncia a Miguel Ramondetti, en su lugar asume Osvaldo Catena, hay un clima de quiebre dentro del movimiento, se empieza a debatir si el peronismo es el que impulsaba la revolución o la frenaba. Esta reunión marcó el quiebre de parte, digamos, del movimiento por la opción política a la cual optan. Y hay un séptimo encuentro que no está, digamos, en toda la bibliografía que habla sobre el movimiento, pero que sí se produce en 1973, el movimiento ya estaba casi disuelto por este resquebrajamiento interno, porque hay un grupo de monjas y laicos y algunos miembros que seguían haciendo trabajos de comunidad de base con sectores populares, y se reúnen en Santa Fe los coordinadores del movimiento y definen que por las persecuciones que estaban siendo objeto y por el recibimiento, digamos, de la violencia que había ya contra ellos y contra los sectores populares, definen que es mejor perderse en un campo de acción un poco más amplio y mezclarse con laicos y no llamar mucho la atención, y en 1974 ya comienzan a actuar desde la clandestinidad. ¿Por qué la opción por el peronismo? Para pasar a la siguiente slide. Bueno, hay un compromiso adoptado respecto al peronismo porque que esto lo enfrenta con la jerarquía eclesiástica, les reprochan esta opción, digamos, de parte del movimiento, porque según las autoridades el movimiento le proporcionaba a las organizaciones guerrilleras un campo ideológico propicio para que ellos actuaran con libertad. Pero bueno, así recuerdan la opción por el peronismo los propios protagonistas. Por ejemplo, Luis Sánchez dice, políticamente, si bien nuestro pueblo es peronista, la opción por el peronismo surgió o salió de un sector grande del movimiento. Y Farinello, que es otro de los integrantes, recuerda, la mayoría de nosotros decíamos que no había una experiencia más alta en la política del pueblo que el peronismo, entonces no podíamos dejar de acompañar, digamos, esta decisión. Eso se decía, nosotros lo decíamos porque veíamos el amor del pueblo por Perón y por Eva Perón, y como una experiencia política de justicia social, ellos decidieron que debían acompañar esta opción. Para pasar a la siguiente slide, el acercamiento al peronismo, según algunos de los participantes del movimiento, fue un posible factor de división adentro del movimiento, pero para ser más concretos, cuando Perón estuvo en condiciones de volver al país en 1972, estuvo acompañado en su vuelo por dos sacerdotes pertenecientes al movimiento. Ellos fueron Carlos Mujica y Jorge Bernaza, que no lo hicieron como acompañados en representación, porque no estaban de acuerdo digamos, en acompañar representando en su vuelta a Perón desde el movimiento, pero se produce en diciembre de ese mismo año un encuentro entre Perón y algunos miembros del movimiento, y en el comunicado oficial recordaban que ellos habían invitados por Perón, que ellos no habían pedido la audiencia, y ahí un grupo de sacerdotes se da cuenta, con algunas preguntas que le hacen puntuales a Perón, que él empieza a dar muchas vueltas y que no ven sus expectativas colmadas, como que iba a acompañar el proceso revolucionario de lo que ellos ven es previo, y ahí se empiezan a dividir más las opciones, porque creen que Perón no va a acompañar esta revolución del pueblo que venía formándose desde las bases. Para pasar a la siguiente slide y caracterizar un poco cómo fue el movimiento no tuvo formalidades de ingreso ni titularidad de pertenencia. Como les decía, fue una adhesión a la carta, al manifiesto de los 18 obispos. No se poseía esta lista central estable o una lista, digamos, general donde se pudiera ver quiénes eran los miembros,
sino que, bueno, se lo caracteriza como un grupo clerical que se reúne en estos encuentros nacionales que yo ya les mencioné, y se expresa por medios de comunicados y de acciones concretas públicas significantes. No tiene estructuras rígidas, no hay una conducción fija, sino que hay un grupo de coordinación de todas estas iniciativas de manos de grupos diocesanos, y adquiere una organización articulada según la pertenencia a diócesis, aunque no todos los integrantes, como ya dije, de las distintas diócesis pertenecían al movimiento. Una de las características principales que tiene es absorber estas iniciativas anteriores que la modifican. Nunca ejercieron su acción por fuera de la Iglesia Católica, o sea, para pertenecer al movimiento había que ser sacerdote, había que ser perteneciente a la Iglesia Católica, y nunca se alejaron, digamos, de la Iglesia Católica. ¿Cómo eran las relaciones sociales con otros actores sociales, como por ejemplo la Iglesia Católica? Bueno, nunca ejercieron fuera de ella, si bien a la Iglesia no le terminaban de gustar algunas expresiones que tenía el movimiento, nunca se manifestó en contra, digamos, del movimiento, sino que los dejaron de alguna manera actuar, a pesar de que existía una cierta tensión con el episcopado argentino. Con respecto a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, la relación era muy tensa. Imagínense que en el primer manifiesto del primer encuentro, lo primero que hace el movimiento es denunciar la violencia institucionalizada, con lo cual genera que las Fuerzas Armadas no se puedan sentir eludidas. Entonces hay una tensión fuerte desde el inicio, desde el primer encuentro de formación del movimiento. Y con respecto a los gremios, que era otro actor social importante, bueno, como actuaban desde el mismo campo, desde los sectores populares, se encontraban en las protestas sociales, en las huelgas, entonces había un intercambio muy rico entre los gremios y los integrantes del movimiento, y cuando a veces los gremios se desviaban de sus objetivos de defender a los más débiles, los curas o los del tercer mundo o para el tercer mundo enseguida marcaban ahí el desvío, digamos, de ese rumbo. Entonces el intercambio epistolar que había entre los gremios y el movimiento era muy, muy rico y muy fuerte. Y a modo de cierre, para pasar a la siguiente slide, lo que me gustaría es contar que la premisa fundamental siempre fue la construcción de un socialismo latinoamericano. Sin embargo, la fractura al interior del movimiento se va a producir por el método y por la opción política que se va a decidir utilizar para la construcción del mismo. Los miembros de Santa Fe, de Capital Federal, por ejemplo, optaron claramente por el peronismo. Los integrantes del interior y los franceses, ubicados principalmente en Avellaneda, se inclinaron por una postura que tenía más un carácter marxista. La figura clave en la opción por el peronismo siempre fue Carlos Mujica, y ahora vamos a ver algunas imágenes que van a acompañar esta explicación. Era el menos estatario con respecto a la postura que tomaba la Iglesia, con respecto a la intervención en la realidad social con la que se encontraban, y así los más críticos siempre fueron la opción por el marxismo. Notamos que una vez que se diluyó un poco el lazo del movimiento, es decir, la lucha por lo social, en las cuestiones políticas las diferencias se tornaron insalvables entre estos dos grupos, y podemos caracterizar la relación del movimiento con las autoridades civiles y eclesiales como una relación conflictiva y de enfrentamientos continuos, de marcar, de denunciar las realidades con las que se encontraban. Muchos de los miembros del movimiento fueron perseguidos, secuestrados, incluso mucho antes de que el gobierno militar se impusiera más fuertemente en 1976. Para finalizar y ver algunas de las imágenes, estos son panfletos que estaban circulando en la época, distribuidos por los servicios militares, por los servicios paramilitares. Como ven acá, bueno, uno de los panfletos dice: estoy preso, hay un sacerdote atrás de las rejas, confundí a mis hermanos, les ayudé a buenos guerrilleros, les enseñé el evangelio de Marx, les cultivé el odio entre argentinos, les conduje al buen camino de la violencia, entre otras pequeñas cosas. Entonces, ¿por qué estoy preso? Como irónicamente, ¿no?, formulando esa pregunta.
sumamente agresivos y sumamente violentos estos panfletos que se distribuían entre la población por parte de los grupos paramilitares. En otro panfleto que alude a un cómic, dice, si su perro tiene cola de león, cuerpo de león, cara de león, no lo dude, es un león. Y haciendo una analogía, dice, si su cura del tercer mundo piensa como Marx, predica como Marx, incita como Marx y agita como Marx, no lo dude, es un marxista. Otro de los panfletos que circula, para pasar a la siguiente slide, con respecto al asesinato del padre Carlos Mujica, dice, un sacerdote cae muerto, ¿quién se anima a seguirlo? ¿No? Como infundiendo el miedo. Ya ahí la persecución es bastante fuerte, bastante grave contra el movimiento. Y bueno, como una de las acciones que siempre hacían los curas del movimiento eran los ayunos y suspender misas en Navidad, este panfleto bastante violento que circulaba también en la época, dice Feliz Navidad en paz y amor, y hay un cura tirando, un Papá Noel cura, tirando una bomba a través de la chimenea. En contraposición a estos panfletos circulaban otros generados por el movimiento, por los sectores populares, como el siguiente, que es que el padre Mujica dio la vida por Perón y por su pueblo, y es un panfleto generado por el movimiento villero peronista, leales a Perón, y un último panfleto que recuerda a la muerte, digamos, del padre Carlos Mujica, que dice, algunos dan todo por los pobres hasta su vida, en recuerdo al padre Carlos Mujica. Entonces, para finalizar, este es un movimiento que fue muy único en su época por su involucramiento en las prácticas, no solamente teóricamente, sino en las prácticas que llevó a cabo, y que fue modelo también para el mundo en su involucramiento con las clases populares. No sé, Romy, si querés agregar algo más, me parece que está bastante completo y que pueden ahondar en la bibliografía que tienen de la materia. Sí, la idea es que ustedes, en función de toda esta presentación tan extensa y tan comprimida de tantos temas, puedan ver qué les interesa en el caso de que no lo hayan hecho y seleccionar un tema de investigación, y esperamos que esta clase haya podido contribuir con ese objetivo. Eh, Así que bueno, agradecerles y esperar que si tienen alguna duda o pregunta, nos las hagan llegar o presencialmente cuando nos encontremos en vivo, o al mail de la cátedra, o a la plataforma virtual que tenemos a disposición. Así que muchísimas gracias. Muchas Gracias, Mafa. gracias.